Bueno, yo quisiera comenzar mi intervención poniendo de manifiesto una serie de datos a modo de introducción que reflejan la importancia que para una ciudad como Cáceres tuvo el ser declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Ese nombramiento, sin duda alguna, supuso un antes y un después para la ciudad de Cáceres. Mirad, cuando se nombra a Cáceres Patrimonio de la Humanidad en noviembre del año 1986, tenía aproximadamente 69.000 habitantes. Hoy, de hecho, probablemente llegamos a los 110.000, aunque tenemos censados algo más de 96.000. En cualquier caso, en 31 años estamos hablando de un aumento de la población de entre 30 y 40.000 habitantes, una media de más de 1.000 al año. Eso es una auténtica barbaridad y os aseguro que no es fruto de la casualidad. Y otro tanto ocurrió con el tema del turismo. Mirad, en el año 1986 la ciudad tenía unas 500 plazas de alojamiento y en el año 2017 superamos las 3.700 y por la ciudad han pasado en el año 2017 700.000 turistas. Por lo tanto, el nombramiento de Cáceres Patrimonio de la Humanidad supuso un antes y un después para esta ciudad. Cambió su fisonomía, cambió totalmente su política presupuestaria, cultural, empresarial, de comercio o de infraestructuras y, lo que es más importante, cambió sobre todo la mentalidad del cacereño, porque el cacereño se dio cuenta de que un patrimonio histórico que estaba sin producir absolutamente nada, de la noche a la mañana se convirtió en uno de los motores más importantes de la economía de la ciudad. Y Cáceres hace mucho uso de su patrimonio, lo hace porque lo necesita. Y gracias a eso, pues Cáceres, por ejemplo, recibió el Premio Reina Sofía de Accesibilidad en el año 2012 por el tratamiento que se realizó sobre accesibilidad en ese patrimonio. O Cáceres fue destino turístico accesible en el año 2014, o fue capital de la gastronomía española en el año 2015. Todo eso dentro de lo que es el uso y la utilización de ese patrimonio. La Semana Santa cacereña es una fiesta de interés turístico internacional y lo es por muchas razones, pero sobre todo por lo hermoso que son sus recorridos intramuro o en las zonas más aledañas a ese recinto histórico. Cáceres lleva 30 años siendo la sede del WOMAD, el más antiguo de España, y es porque se hace dentro de lo que es la zona histórica. Un año, recuerdo, no sé si fue entre el 2007 y el 2011, se sacó fuera del recinto histórico y fue un auténtico fracaso. En el año 2017 pasaron 150.000 personas por la Plaza Mayor en 3 días. Y otro tanto ocurre con el mercado medieval, que es una celebración en la que se duplica el número de personas que pasan por la ciudad de Cáceres. Por lo tanto, hacemos uso de ese patrimonio. En los últimos tiempos, seguramente conocéis muchos de vosotros, Cáceres además se ha convertido en un gran plató cinematográfico. Se han estado rodando series como Juego de Tronos, Steel Star Cruiser, Isabel o, por ejemplo, la película La Catedral del Mar. Y aunque parezca mentira, tampoco dejan tantos ingresos, entre otras razones, primero porque por la aplicación de la ordenanza del espacio público no da para mucho, pero porque además el ayuntamiento, como podréis imaginar, pone todas las medidas necesarias para que esos rodajes se lleven a efecto. Evidentemente, la repercusión económica que sí tiene para la ciudad y no para las arcas municipales es brutal, igual que en cuanto a promoción. Lógicamente, el tener ese patrimonio tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, como ha puesto de manifiesto Pau. Tiene muchas cargas, tiene muchos gastos en mantenimiento, en limpieza y tiene muchísimo en inversión. Mirad, en el tema del IBI, al que también se ha referido el moderador, Cáceres tiene, y estoy hablando solamente de aquellos inmuebles que se encuentran en el recinto intramuros y aledaños, no del resto. Bueno, Cáceres tiene aproximadamente unos 60 edificios dentro del recinto intramuros que están exentos de pagar IBI porque están declarados BIC. Algunos no están declarados BIC porque se acogieron simplemente a las exenciones por razones subjetivas, es decir, de quiénes son sus titulares, pero hoy serían BIC. Bueno, pues eso supone para Cáceres dejar de percibir las arcas municipales 257.000 euros anuales. Si nosotros hiciéramos cuenta de todos aquellos edificios que pertenecen a fundaciones, a la Iglesia, etcétera, etcétera, fuera del recinto intramuros nos iríamos a más de 1 millón de euros. El mantenimiento y la limpieza, también se ha dicho aquí, lógicamente la ciudad monumental de Cáceres necesita de un mantenimiento especial. No se pueden utilizar los mismos sistemas de limpieza en el recinto intramuros que en el resto de la ciudad. Y tenemos permanentemente una brigada que está pues, cuidando de ese recinto para borrar pintadas, para borrar manchas, para cuestiones excepcionales.
Evidentemente, el uso que se hace de ese patrimonio, a lo que me he referido anteriormente, conlleva también gastos extraordinarios. En materia de limpieza, calculamos que Cáceres dedica al recinto histórico y sus aledaños unos 250.000 euros anuales, con lo cual estamos hablando de que entre lo que se deja de percibir por el IBI y aquello que tenemos que emplear en mantenimiento, estamos hablando de un esfuerzo de 507.000 euros al año. Pero con todo, sin duda alguna, lo más importante son las inversiones que hay que realizar en el patrimonio. Su uso, lógicamente, conlleva un deterioro y ese deterioro necesita de que se esté rehabilitando permanentemente. Y, lógicamente, también tenemos que hacer esfuerzos por ponerlo en valor. Mirad, gracias a un plan de saneamiento económico que pusimos en marcha en el año 2011 en Cáceres, llegamos justo a tiempo para constituir el consorcio Cáceres Ciudad Histórica. El consorcio fue en el año 2013, poco antes de que se prohibieran. El consorcio Cáceres Ciudad Histórica es un consorcio pequeñito, está conformado por el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial, la Junta de Extremadura y tiene un presupuesto de 150.000 euros. Es poco, pero todo él, el 100% de su presupuesto, está destinado única y exclusivamente a nuestro casco histórico. Rehabilitación, mantenimiento, puesta en valor de los usos, etcétera, etcétera. Entre el año 2015 y el año 2018, el consorcio va a invertir de forma directa en el patrimonio histórico de Cáceres $500.000 de euros. Pero este consorcio también lo que hace es gestionar, proyectar, ejecutar y dirigir otras muchas inversiones que voy a referir ahora que se llevan a cabo para el patrimonio histórico de la ciudad de Cáceres. Mirad, en el año 2015 se llevó a cabo la renovación del alumbrado monumental de la ciudad histórica. El presupuesto fueron 650.000 euros. Esta cantidad fue sufragada por la entidad Endesa por mor de un convenio que había firmado con la Junta de Extremadura. Pero fijaos la cantidad de la que estamos hablando. Se llevó a cabo el proyecto de rehabilitación de la muralla, la fase 1, un importe de 100.000 euros, bien empleados, porque este año, gracias al 1,5% cultural, que ya está aprobado y que desarrollaremos el proyecto durante el año 2018, Cáceres va a recibir 1 millón de euros para la rehabilitación de la primera fase de la muralla. Estamos hablando de que Cáceres tiene que cofinanciar un 30% de ese 1 millón de euros. Pero fijaos, si finalmente las 9 fases de rehabilitación de la muralla de Cáceres se llevaran a efecto, porque estamos hablando de 9 fases y esta sería la primera, estaríamos hablando de 10 millones de euros de presupuesto en la rehabilitación de la muralla, de los que Cáceres tendría que cofinanciar un 30%. Cáceres también se ha beneficiado por el trabajo bien hecho, especialmente de nuestros técnicos, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral. Se nos han concedido entre 10 y 12 millones de euros. Una de las bases fundamentales de esa estrategia es poner en valor las 2 joyas de la corona que tiene nuestra ciudad. Una, nuestra ciudad histórica, y otro, el Parque del Príncipe, el auténtico pulmón medioambiental de nuestra ciudad. El Parque del Príncipe tiene actualmente 9 hectáreas y cuando terminemos su ampliación llegaremos a las 12. La idea es unir ambos centros. Antes aquí se ha hablado de la necesidad de diversificar al turismo por la ciudad. Bueno, pues de lo que se trata es de que el turista tenga un corredor medioambiental y pueda moverse desde la ciudad monumental hasta ese Parque del Príncipe. Pero con cargo a este EDUSI ya tenemos 2 inversiones que van a ser realidad en el próximo año. Una que es la reurbanización integral de la Plaza de Santiago, donde se encuentra la Iglesia de Santiago, por un importe de 340.000 euros, y también la accesibilidad de la calle Alzapiernas, donde se va a poner una escalera mecánica que son 450.000 euros. Esa calle prácticamente da directamente a la Plaza Mayor de Cáceres. Pero al margen de lo gestionado por el consorcio Ciudad Histórica, también hay otras inversiones en el patrimonio que se realizan bien por el Ayuntamiento o por otras entidades. Por ejemplo, el Ayuntamiento también ha obtenido con el proyecto Cáceres Patrimonio Inteligente, Red.es, 3.750.000 euros, de los cuales también cofinanciamos el 30% y que pretende, o con el mismo pretendemos establecer mecanismos automáticos o telemáticos que permitan conocer en tiempo real cuál es el estado del patrimonio, conservación de los edificios, consumo de los edificios, cómo se mueve el turista, el tiempo que está en determinados lugares. En definitiva, para poder gestionar mejor lo que tenemos, interactuar también con el turista a través de apps que se van a ir creando.
Se ha llevado a cabo y se está gestionando también la ampliación del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear. Ya están las obras más que avanzadas. El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear es uno de los más importantes, sin duda, de Europa. Esta obra va a suponer que va a tener construidos 8.000 metros cuadrados. Es una obra que está cofinanciada por la Fundación Helga de Alvear y por la Junta de Extremadura. Estamos hablando de otra inversión de 10 millones de euros. Y finalmente Cáceres pues ha puesto ya en marcha, se ha licitado ya el nuevo plan especial para la ciudad monumental, que no será necesario, el anterior era del año 88, era muy antiguo, un plan además director para nuestra ciudad histórica que supone solo la redacción del proyecto 220.000 euros. Bueno, como podéis ver, es muy resumido, habría mucho más que hablar de este tema, pero daos cuenta que ser ciudad patrimonio de la humanidad es magnífico, pero conlleva la necesidad de tener que estar permanentemente haciendo inversiones en el patrimonio. Y termino con una reflexión y una pregunta, aunque ya se ha hablado aquí del tema. La reflexión es que hemos tenido 82 millones de personas en España turistas y de eso tenemos mucha culpa las ciudades patrimonio de la humanidad y aquellas otras que tienen algún monumento declarado patrimonio de la humanidad. Es una fuente de riqueza y, por lo tanto, es responsabilidad de todos, absolutamente todos, el mantener adecuadamente ese patrimonio. Y de ahí surge esa pregunta que anteriormente se ha hecho, que ya se ha hablado aquí. ¿Realmente creéis que debemos cobrar esa tasa? Y yo la lanzo también a quienes estáis aquí, porque sois todos turistas y potenciales turistas, ¿no? ¿Va a solucionar un problema económico a una ciudad cobrar una tasa? Yo no lo sé, pero fijaos la cantidad de dinero que hay que hacer en inversiones en nuestro patrimonio para poder mantenerlo. Muchas gracias.